Bienvenidos a todos. Hoy entramos en una de las secciones más fascinantes de nuestro estudio sobre Apocalipsis 10, parte 6. Vamos a explorar cómo este capítulo actúa como la llave que abre los misterios que el profeta Daniel dejó sellados por orden divina. ¿Qué es exactamente lo que está sellado en el libro de Daniel? Elena de White explica en Los Hechos de los Apóstoles que el Apocalipsis es el complemento de Daniel. Lo que fue sellado no fue el libro completo, sino solo aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere específicamente a los últimos días. En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel ordenó: tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Veamos específicamente en el libro de Daniel, sobre qué textos se dice que están sellados. Daniel 8, 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, pero tú debes guardar la visión, porque pertenece a muchos días por venir. Esto, refiriéndose a la visión de las 2300 tardes y mañanas. Daniel capítulo 12 verso 4, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el rollo hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia será aumentada. Daniel capítulo 12, verso 9. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esto se dijo en el contexto de los que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Observemos la siguiente tabla donde comparamos Daniel capítulo 8 con Daniel capítulo 12. ¿Qué son los textos donde se dice que esa profecía está sellada? Comencemos con Daniel 8. En Daniel capítulo 8 verso 26 se refiere a las 2300 tardes y mañanas. En este capítulo, en el verso 13, se plantea la pregunta: ¿hasta cuándo? En relación con el problema del santuario, luego se da un periodo de tiempo, 2300 tardes y mañanas, como respuesta en el verso 14. Más adelante a Daniel se le dice que el significado de las 2300 tardes y mañanas no le corresponde conocerlo. Queda sellado por un largo tiempo, verso 26. En Daniel capítulo 12, verso 7 se menciona el conocido periodo de tiempo de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. También se formula la pregunta de ¿hasta cuándo?, verso 6. Nuevamente, cuando Daniel pregunta por el significado de ese periodo, se le responde que no es asunto suyo. La visión queda sellada hasta el tiempo del fin. Daniel 12 versos 8 al 9. En resumidas cuentas, en Daniel capítulo 8 verso 26 y Daniel capítulo 12 verso 9 se indican cuáles profecías específicas de Daniel fueron selladas y quedaron a la espera de su apertura en el tiempo del fin. Estas son la de los 2300 tardes y mañanas y la de tiempo, tiempos y medio tiempo. Una vez que en Apocalipsis se abre el libro de Daniel, es decir, cuando aumenta la comprensión de sus profecías, encontramos en este libro numerosas referencias a Daniel. De hecho, la segunda mitad de Apocalipsis está dominada por símbolos característicos del libro de Daniel. Un ejemplo de esto se encuentra en Apocalipsis 12 y 14, donde se dice que la mujer huye de la serpiente al desierto, por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Este periodo profético ya había sido señalado anteriormente en el libro de Daniel, lo que evidencia la estrecha relación simbólica y temática entre ambos libros. Ese periodo de tiempo no se menciona ni una sola vez antes de que se abra el librito. Y a partir de ese momento se lo encuentra en Apocalipsis 12 verso 14, como 1260 días en el verso 6 y 42 meses en el capítulo 13 verso 5. Daniel lo menciona dos veces, en Daniel 7 capítulo 25 y en capítulo 12 verso 7, donde la visión relacionada con este tiempo es sellada, en el capítulo 7 verso 25, donde se presentan los atributos del poder del cuerno pequeño. Estos son: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Ahora analicemos la siguiente tabla comparativa donde podemos observar cómo elementos de Daniel capítulo 7 tienen su repetición en Apocalipsis 13. Daniel 7 verso 4 al 6, se menciona una primer bestia como un león, una segunda como oso y una tercera como un leopardo. Marcados en el texto con amarillo.
En Apocalipsis 13 vemos una bestia que amalgama en sus características físicas al leopardo, al oso y al león. En el verso 25 de Daniel encontramos que el cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo, resaltado con verde en la columna de la izquierda, en la tabla que estamos viendo. En Apocalipsis 13 verso 5 al 6, se nos menciona que la bestia tenía una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, contra Dios, su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Esto puede verlo en la columna de la derecha, también resaltado en verde. Marcado en rojo se resalta el periodo de tiempos y medio tiempo, los cuales en calendarios lunares equivalen a 3 años y medio o lo que es igual, 42 meses. Esos 42 meses se mencionan en Apocalipsis 13 verso 5. También resaltado en rojo. Por último, nuevamente resaltado en amarillo está en el verso 25 de Daniel que a los santos del Altísimo quebrantará, lo cual tiene su paralelo con Apocalipsis 13 verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahora analicemos más en profundidad Daniel capítulo 7, verso 25. Destaquemos 4 aspectos del cuerno pequeño. 1. Hablará palabras contra el Altísimo. 2. Quebrantará a los santos del Altísimo. 3. Intentará cambiar los tiempos y la ley. 4. Serán entregados en su mano por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Cada una de las 4 partes de ese versículo forma una pieza central del drama en Apocalipsis capítulo 11 al 14. Primero, el hablar palabras contra el Altísimo aparece en Apocalipsis 13 versos 5 y 6, donde dice: Y le fue dada una boca que hablaba grandezas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, de los que moran en el cielo. 2. El quebrantamiento de los santos se refleja en Apocalipsis capítulo 13 verso 7, donde refiriéndose a la bestia dice: y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu, y pueblo, y lengua y nación. 3. El intento de cambiar los tiempos y la ley encuentra respuesta en Apocalipsis capítulo 12 verso 17 y capítulo 14 verso 7 al 12, que predicen una restauración de los mandamientos al tiempo del fin. Apocalipsis 12 verso 17 dice: Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En esta guerra vemos que está el intento de cambiar los tiempos y la ley. Apocalipsis 14 verso 7 El ángel, que decía a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, pues la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar, y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14 verso 12 dice: Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En todos estos textos la ley de Dios están implícita o explícitamente implicadas. 4. Ya hemos señalado la centralidad del tiempos y la mitad de un tiempo, en Apocalipsis. Apocalipsis 12 verso 14 dice: Pero a la mujer le fueron dadas las 2 alas de la gran águila, para que volara lejos de la presencia de la serpiente, al desierto, a su lugar, allí donde es alimentada por tiempos y medio tiempo. La restauración del dominio a Cristo y a los santos, profetizado al final del juicio de Daniel 7 verso 14 y 27, es retomado en Apocalipsis capítulo 11 verso 15. Veámoslo. Daniel capítulo 7 verso 14 dice: Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y Daniel capítulo 7 verso 27 nos dice que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. En Apocalipsis capítulo 11 verso 15, también nos encontramos con el reino. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Los 10 cuernos de Daniel 7 verso 7 reaparecen en Apocalipsis 12 verso 3 y 13 verso 1. Veamos lo que dice Daniel. En el capítulo 7 verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos.
En Apocalipsis capítulo 12 verso 3 nos encontramos con un dragón con 10 cuernos. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Apocalipsis capítulo 13 verso 1 aparece una bestia que también tiene 10 cuernos. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. La bestia del mar de Apocalipsis 13 verso 1 y 2 representa un compuesto de las bestias de Daniel 7, 3 al 6. Apocalipsis 13 verso 1 expresa, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad asterisco. Volviendo a Daniel capítulo 7 verso 3 al 6, encontramos a las bestias de las cuales se toma sus características. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. La imagen victoriosa del Hijo del Hombre de Daniel 7 verso 13 y 14, a quien le es dado dominio, aparece nuevamente en Apocalipsis 14 verso 14, donde él toma el dominio. Veamos. Daniel capítulo 7 verso 13 nos dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Daniel capítulo 7 verso 14 expresa, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Apocalipsis 14 verso 14 nos relata lo siguiente, miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. El problema de ¿a quién adorar?, tratado en Daniel 3 en relación con la adoración de la estatua de oro, es un rasgo central de Apocalipsis 13 y 14, donde la elección entre adorar a la bestia, a su imagen y Babilonia o al Dios creador se menciona 8 veces. Observemos. Apocalipsis capítulo 13 verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis capítulo 13 verso 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13 verso 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 14 verso 1, 4 y 5. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con el 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 14 verso 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14 verso 8 y 9. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14 verso 10. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Con esto, hemos llegado al final de nuestro tema de hoy, donde analizamos cómo el libro de Daniel tiene una importante presencia en el de Apocalipsis a partir de que Juan toma el librito que le ofrece el ángel y lo come, recibiendo la orden de profetizar nuevamente. Esperamos contar con ustedes en el próximo tema sobre Apocalipsis 10, recuerde ponerle el pulgar arriba y compartir este vídeo.